acuerdan que le había dicho que íbamos a hacer un repaso? Pero si están de acuerdo, cambié de opinión. Miré las fechas que tenemos y para terminar bien, tranquilo, viendo todas las unidades, recomiendo seguir hoy ya arrancar con derecho administrativo, y la semana, en principio, pero les vuelvo a repetir, puede cambiar la fecha, pero tenemos agendada en noviembre. Creería que va a ser la semana del 8 al 12 de noviembre. Puede que sea el 11 de noviembre, porque va a ser para todas las comisiones un día, y es muy probable que sea presencial. Así que, pero fíjense que todavía tenemos más de un mes, y obviamente cuando ya esté todo confirmado, ahí con tiempo yo les voy a avisar, pero como para que se vayan ustedes en su cabeza organizando, es esa semana más o menos de noviembre, presencial, en principio, base a los anotados, es muy probable que sea escrita, y solo, como por más que sigamos avanzando, solo las primeras 5 unidades de derecho constitucional. Esa semana yo les voy a dar una clase entera para que hagamos un repaso, o sea que no un repaso, sino una clase de consulta para que ustedes hagan todas las preguntas, saquen todas las dudas que tengan antes del examen. Así que bueno, en principio es escrito, no se sabe, no está dado el horario, no está dado, por eso, como no está todo confirmado, va a ser. Y es más, hay gente de afuera en esta comisión, que no sea de Rosario. Yo. ¿De dónde sos? Soy de Entre Ríos. Bien. No tengo nadie que me esté, ahí recién me apareció. Ahí. Avísenme si hay alguien que no puede entrar. Bien. Bueno, porque en la última mesa, por eso sí les vamos a avisar con tiempo, porque presencial va a ser seguro, pero para que se puedan organizar, porque en principio no hay excepción de que algunos virtual y otros, o sea, es para todos. Cuando es presencial es para todos presencial, así que para que se vayan organizando, de ver cómo llegar y todo, que no están viviendo, entendemos. Es más, se está pidiendo volver a la presencialidad en las clases también, y las 5 unidades de constitucional, nada más. Eso es el parcial, en principio escrito, salvo que por la cantidad de anotados lo podamos hacer oral, pero muy probable que no. Y en cuanto a las clases, yo creo que voy a seguir dándola por esta cuestión de que hay algunos que son de afuera y ya falta muy poco para que terminen las clases, de seguirla dando así, a no ser que ustedes
quieran, que pongamos algunas clases presenciales. No sé, los escucho antes de empezar con la clase de hoy. ¿Hay alguien que quiera dar su opinión en cuanto a dar clases presenciales o seguir con las virtuales? ¿Qué opinan? A lo mejor se podría hacer alguna presencial y a lo mejor la de repaso, por ejemplo. Poner como para sacar duda y eso. Uh-huh. Bueno, ¿no? Bueno, entonces voy a ver cómo eso de ver, para no cambiarle las reglas de juego ahora a los que no pudieron desde un principio trasladarse y instalarse en Rosario, pero vamos a hacer alguna presencial, así también nos conocemos y vemos antes del parcial. Bueno, pido fecha porque bueno, acá hay también un protocolo, hay que ver la cantidad de asistentes para ver el tamaño del aula que hay disponible y todo eso. Pero bueno, entonces, no todas, pero vamos a buscar de tener Igual también estaría bueno que si se hace una clase presencial, por ejemplo, una de repaso, estaría bueno que también se pueda hacer virtual para aquellas personas que no pueden ir, porque si hay un cierto cupo limitado, no vamos a poder entrar 70 personas. Sí, de hecho, no, las 70 personas en clase virtual tampoco vienen. Sé que hay gente que tiene problemas de acceso, a veces se corta internet, o sea, por eso, nada, no hay algo ideal, pero podemos ir alternando, de seguir con la virtualidad y tener alguna clase presencial. Sí, no sé si la de repaso, o podemos dar dos instancias, una de repaso o de consulta virtual y otra presencial, no hay ningún problema, chicos. Mientras que a ustedes les sea útil, las programamos, así que bueno, ¿alguna duda o arrancamos hoy con la materia administrativa? ¿No? Bien, sí, obviamente. Planificamos una presencial, obviamente que la vamos a programar con una semana de anticipación, así que ya la semana que viene, lunes feriado, así que perdón que no veo, por si me hablan, así también no vi lo último que me dijiste. De poder, Bruno, que me podés prender el micrófono. Sí, profe, acá estoy. ¿Qué parte de poder? Eso que habían dicho, ¿cómo es? Lo que no era divisible, o no me acuerdo bien cómo era. Bueno. No entendí mucho eso, la parte de poder. Creo que era lo primero que dimos. Sí. Cuando hablamos de poder, y la primera parte que lo vimos es como elemento del Estado. Y decimos que el poder, supongo que viene a esto la pregunta, ¿qué es el poder? Como definición
decíamos que es como esa fuerza o esa energía o esa facultad de la que goza el Estado para poder obligar a la gente, a la población, a ese poder de imperio, quiere decir esa facultad que tiene de sobre la jurisdicción, sobre las personas, sobre la población, para poder cumplir con los fines que se propone el Estado. Entonces, ese poder, así entendido, es uno solo. No es que el poder puede dividir, o sea, que el poder está dividido, sino que es una facultad en sí misma. Que después, nosotros para el estudio o en didáctica hablemos de división de poderes, que como fuimos viendo, la doctrina cambia eso y empieza a decir que no, ¿verdad? No son división de poderes, sino que son división de funciones. El Estado, para poder cumplir con sus fines, tiene diversas funciones que lleva a cabo, pero ese poder es uno solo. ¿Eso era lo que no se entendía o hay más? No, sí, era eso. Gracias, profe. Bien. Pero, y vemos hasta la Constitución, y cuando después vemos todo lo que es derecho constitucional, y vemos los órganos del poder, vemos que nosotros normalmente vamos a decirle poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, está viendo que en verdad no son, el poder es uno solo y lo que hace el Estado son funciones, sería función legislativa, función judicial, función. Pero en la práctica muchas veces decimos poder a los órganos del Estado. Bien, ¿alguna otra pregunta? Igual me parece bárbaro que arranquen y vayan leyendo las 5 unidades, vayan volviendo a ver si hay algo que no, y se lo anotan, lo que no se entiende, porque a lo mejor después estudian de memoria y cuando se les hace una pregunta, nosotros vemos que no se entendió, va como mal, o sea, si no la pueden aplicar. Entonces, aprovechen para sacarse lo que no se entiende, preguntarlo. Más que hay mucho de derecho constitucional que después también lo vamos a ver o lo damos por sobreentendido en el administrativo. Por eso no se vuelve a tomar más. ¿Listo? Vamos a tener otras instancias, pero ¿ninguna otra duda de constitucional? No, profe. ¿No? Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a lo que nosotros decimos son 2 materias distintas, derecho constitucional y derecho administrativo. Facultad de Derecho son 2 materiones enormes, densos, y obviamente acá no lo damos ni con la profundidad ni con la esencia, es solo datos útiles que a ustedes les puede servir el día de mañana como contadores. Vimos la cuestión del derecho constitucional, era una rama del derecho público y otra de las ramas muy importantes dentro del derecho público es el derecho administrativo. Y para ver cuál es el estudio y el objeto del derecho administrativo, primero tenemos que entender qué es la administración pública. Justamente ser el objeto del derecho administrativo, primero vamos a arrancar
por entender qué es la administración pública, y después vamos a definir el derecho administrativo. Entonces, decimos, y acá, a ver que vamos a volver a repetir un montón de cosas que ya vimos. Decimos, ¿qué es administrar? Vamos al origen etimológico, que viene del latín, lo dividimos a, significa a, y ministrare, servir. O sea que da la idea de servir a, sería lo que tengo que entender como administración. Entonces, esto tiende a ser a una acción, a actividad, y pública obviamente sabemos que se refiere a las cosas, a todo. Entonces, si vamos a la doctrina y vemos cómo se define, qué se entiende por administración pública, vamos a encontrar cada libro va a tener una definición distinta, e inclusive hay algunas que son confusas u otras dejan fuera elementos esenciales que definen. Entonces, por eso damos en el apunte, en el material didáctico, esta definición que la da Marienhoff, y la vamos a ir viendo por qué elegimos esta definición, justamente la más completa y la que mejor define la actividad de lo que es la actividad de la administración pública. Entonces, ya lo habíamos definido cuando vimos las funciones del Estado. Entonces vemos que acá una de las funciones del Estado, que es la administración, la vamos a definir como una actividad, y acá tiene tres características de esta actividad: permanente, concreta y es práctica. El Estado realiza una actividad. Cuando vimos la función legislativa y la función judicial, también realizó una actividad, pero la vimos que no era concreta, era una función abstracta y general. Por ejemplo, la función legislativa es abstracta, general, determinada, pero en esta, la administrativa, justamente es. ¿Por qué decimos que es permanente? La función legislativa y la función judicial tienen unos periodos en los que funcionan. En cambio, vamos a ver la administración pública no tiene recesos y es por la necesidad, por la actividad que cumple de satisfacer necesidades, tiene que ser, cada vez que esta necesidad se produzca, la actividad tiene que darse. Entonces, por eso decimos, es permanente o continua, es concreta, porque no tiende a generalizar y a establecer en forma abstracta, sino que se refiere a esa actividad inmediata y precisa, o sea, está determinada cuál es la función o la actividad que realiza. Y también decimos que es práctica, porque tiende a realizarla el Estado en el momento que se solicita. Entonces, la función legislativa y la función judicial decimos que no son permanentes, sino que tienen su receso, son discontinuas, y que además una es en relación al futuro y la otra es en relación al pasado. La legislativa es una función, una actividad que legisla
hacia el futuro, en forma general, abstracta, y la función judicial está regulando, ya está examinando, sentenciando una actividad que se dio en el pasado. Bien. Entonces, es una actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiene por objeto la satisfacción de inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que lo integran. Importante definirla como satisfacción de necesidades no solo del grupo social, que serían esas necesidades colectivas, sino también de los individuos que lo integran. ¿Y por qué hacemos esta diferenciación? Porque la actividad administrativa muchas veces responde a necesidades colectivas, pero hay otras que no, que lo único que hace es satisfacer la necesidad de un individuo en particular, de un administrador. Por ejemplo, para que no sea todo tan abstracto lo que estamos diciendo, va a haber actividad de la administración pública cuando nosotros solicitamos una habilitación comercial o inclusive cuando uno va a solicitar la licencia de conducir. En ese caso va a haber una actividad del Estado concreta en forma inmediata, va a satisfacer la necesidad, pero no de todo el grupo social, o sea, no va a ser una necesidad colectiva, sino lo que tiende a la satisfacción de un individuo que conforma ese grupo social. Por eso hacemos decimos que esta definición es la más completa, porque tiene en cuenta toda la actividad de la administración pública. Bien, fíjense que la definición, cuando hablamos, decimos que esa actividad permanente, concreta y práctica es del Estado. No decimos del Poder Ejecutivo. Cuando uno ve la administración pública, acá podría ser, de hecho hubo un tiempo en que una parte de la doctrina decía que la actividad de la administración pública era la que realizaba el Poder Ejecutivo. Nosotros decimos que esa actividad, esa administración pública, no solo va a ser realizada por el Poder Ejecutivo, sino que también puede llevarla a cabo los otros órganos del Estado, que normalmente decimos Poder Judicial y Poder Legislativo. Entonces, ¿en qué teoría o en qué criterio nos estaríamos rolando? ¿Cuál sería el criterio que estamos adoptando cuando decimos que esta actividad la puede realizar el Estado y no solo el Poder Ejecutivo? ¿Entiende la pregunta? Sí, pero no se sabe la respuesta. Alguien me conteste. ¿Qué preguntó, profe? Cuando yo digo que en esta definición estamos diciendo que esa actividad o esa función administrativa, la lleva a cabo el Estado y no solo el Poder Ejecutivo. ¿A qué concepción me estoy refiriendo? Recuerdan que yo dije, cuando vimos las funciones, esto ya lo vimos cuando vimos función legislativa, función judicial y función ejecutiva o función administrativa. Yo les dije que había distintos criterios para definir estas funciones.
acá vuelvo a repetir lo mismo, nada más que lo que digo es que en esta definición estamos, al decir que la realiza el Estado y no solo el Poder Ejecutivo, estoy diciendo que adopto un criterio. Había dos criterios para definir las funciones. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esos criterios? Y un criterio donde, para un criterio solo podría realizar función administrativa el Poder Ejecutivo. ¿Qué criterio era ese? ¿Qué tiene en cuenta para definir entonces ese criterio? ¿Se entiende? Vamos a volver. Yo hoy lo voy a dar y en la próxima clase le voy a preguntar seguro, así que quiero que si no se entiende, que me lo pregunten, ¿eh? Si yo digo que esta función administrativa es una actividad del Estado, estoy adaptando el criterio objetivo, el criterio material, donde lo que tengo en cuenta es la esencia de la actividad que realizo. La esencia o la naturaleza jurídica de esa actividad desarrollada. Ese es el criterio objetivo que adopta esta definición. Había un criterio y que ya hoy no se usa por la doctrina, pero que anteriormente sí, en donde tenía en cuenta no la actividad, la esencia de la actividad, sino lo que tenía en cuenta es el órgano que lo llevaba a cabo, ¿eh? El sujeto que realizaba esa actividad. Entonces, para este criterio, que se llama orgánico o subjetivo, tiene en cuenta el órgano que lleva a cabo. Para ese criterio solo había administración pública cuando era desarrollada por el Poder Ejecutivo. Hoy decimos que ese criterio está mal, porque en verdad administración pública, lo vamos a seguir viendo en profundidad, pero la administración pública, esa función, esa actividad, también la pueden llevar a cabo el órgano judicial y el órgano legislativo. ¿Entendió? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Además, que no me contestan. ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, igual, dijimos que era una actividad concreta. Esto se toma siempre, chicos. Que si no lo entendieron y no se animan, vuelvan a leer y en la próxima lo voy a volver a preguntar. Es una actividad concreta, permanente y práctica del Estado. Les pido un segundo. Mil disculpas, no, me fui así abruptamente porque
tenía que resolver algo, porque estoy en la facultad, perdón. Entonces, volvemos. Estábamos entonces en la definición, ya habíamos visto las 3 características, vimos que es una actividad del Estado, porque la pueden realizar cualquiera de los órganos del poder, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. También vimos que podía satisfacer. El objeto de esta actividad es satisfacer por inmediatas necesidades, tanto del grupo social como de los individuos que la componen. Bien, entonces, ahora volviendo al que expliqué en el concepto, en la definición que da Mariankopf o Marianov, ¿vieron? El programa les pide administración pública en sentido subjetivo o orgánico y en sentido material y sustancial. Es lo que estuve explicando hasta recién cuando vimos que nuestra definición se adopta el criterio material o sustancial o objetivo, a diferencia de lo que sería el sentido subjetivo u orgánico. Entonces, profe, o sea, sí, perdón, no es que se adopta el criterio, o sea, para la definición que se dio antes sí se adopta el criterio objetivo y material, pero puede adoptarse en otro, o sea, orgánico o subjetivo bien, también. esto es perfecto la pregunta. Esto es la diferencia que hay en doctrina y además que fue evolucionando. Cuando hablo de doctrina entienden que son los especialistas que estudian la materia. Entonces, la doctrina tiene 2 maneras de ver, 2 criterios de entender la función administrativa, judicial. Ahora estamos con justamente la administración pública. En base al criterio que adoptemos, tanto en la definición como para ver toda lo que es la administración pública, ahí va a haber una diferenciación. Si la entendemos solo como esa actividad que realiza solo el Poder Ejecutivo, o si puede haber función administración pública también en los otros órganos del Estado. Entonces, nuestra definición de derecho de administración pública tiene en cuenta el criterio material. Toda nuestra unidad, o sea, no solo esta unidad, sino después toda nuestra contenido de la materia está enrolado, adoptamos este criterio y hoy la doctrina mayoritaria adopta ese criterio de sentido material u objetivo o sustancial. Fíjense que son nombres que a veces nos confundimos, pero por eso. Entonces, ya lo veníamos dando, ahora vamos de nuevo a ver que la administración pública hay quienes la siguen entendiendo en el sentido subjetivo, pero es minoritario. Se ponen un punto del programa para que lo tengan bien entendido cómo lo entiende, cómo adopta el criterio subjetivo, lo que es administración, y cuál es el otro. Sí, a lo mejor acá volvemos a entender los 2 criterios, y ahora necesito, ya que ya lo entendieron cuando di el concepto, que alguien me lo puede
aplicar la administración pública para el criterio subjetivo u orgánico. ¿Quién se anima? ¿Quién entiende? O sea, ¿cuál es el criterio subjetivo u orgánico? El subjetivo dice que la actividad administrativa solo puede ser llevada a cabo por el Poder Ejecutivo. Muy bien, porque ¿qué tiene en cuenta ese criterio para decir cuando hay administración pública? ¿Qué tiene en cuenta el criterio subjetivo orgánico? El órgano que lo realiza. Muy bien, el órgano que lo despliega, que realiza la actividad, el que lleva a cabo. Entonces, por eso, solo para el criterio subjetivo orgánico, solo va a haber administración pública cuando la actividad la despliegue el Poder Ejecutivo. Todo lo que haga el Poder Ejecutivo va a ser administrar la administración pública. Ese criterio no es el que nosotros adoptamos, ya lo vimos en la definición, pero además lo vamos a seguir viendo, por eso vuelvo a hacer tanto hincapié, porque siempre que hablemos de administración pública, hay que entender que también puede haber administración pública fuera del Poder Ejecutivo. Entonces, o sea que la diferencia entre los dos vendría a ser ¿cómo es? El órgano que no sé qué palabra iría, que lo estudia. El que lo lleve a cabo, el que desempeñe la función, para el criterio orgánico solo tiene en cuenta el sujeto, el órgano que desempeña la actividad. No importa qué es lo que hace. Si es el Poder Ejecutivo, va a haber administración pública. Eso es lo que entiende el criterio orgánico y subjetivo. En cambio, el criterio objetivo, sustancial o material, ¿qué tiene en cuenta para decir que hay administración? Prescinde del órgano que lo lleva a cabo. ¿Qué quiere decir? Que no tiene en cuenta, no le importa si es el Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. ¿Qué tiene en cuenta entonces si no tiene en cuenta el órgano? La actividad que realiza. En uno, lo que tiene en cuenta es el órgano. En cambio, en el criterio objetivo, lo que se mira es esa actividad que se despliega, esa actividad que se realiza, que se lleva a cabo. Entonces, mira la naturaleza jurídica de la actividad que se lleva a cabo, o la esencia de la actividad que se lleva a cabo. Ese es el criterio objetivo, que la puede llevar a cabo el Ejecutivo, pero también la puede llevar a cabo el Legislativo o el Judicial. Porque no le importa el órgano, prescinde del órgano que lo lleva a cabo, y sí mira la actividad que se lleva a cabo, para decir que hay función administrativa. Entonces, este es el criterio que que adhiere la doctrina mayoritariamente. Bien. Entonces, una vez que vimos lo que es la administración pública, vimos una definición de administración pública. Después vamos a ver, eso es importante, ir sumando los contenidos, porque siempre uno sobreentiende el otro. A ver que la administración pública realmente tiende a la satisfacción inmediata de necesidades de grupos sociales y individuos que la integran. A ver que esa administración tiene una organización y funcionamiento, pero vamos a ver en la próxima unidad, ¿no? Entonces ahora habíamos dicho que el derecho administrativo tenía como objeto la administración pública, por eso
primero comenzamos con la definición de administración pública. Pero ahora vamos a la definición de derecho administrativo. ¿Recuerdan cuando dividimos el derecho? Dijimos hay dos grandes ramas, una es el derecho privado y la otra es el derecho público. Y dentro del derecho público dijimos que había dos grandes ramas más, pero una es el derecho constitucional y otra es el derecho administrativo que estamos viendo hoy. Entonces, esta diferenciación entre privado y público, que ya lo vimos, es una cuestión didáctica y es una cuestión, porque también el derecho es uno, pero para su estudio y comprensión se divide en ramas, y estas ramas tienen autonomía en cuanto a su estudio, porque digamos, es una disciplina científica, y entonces vamos a ver que, a diferencia de lo que es el derecho constitucional, que lo vimos que nace con toda la cuestión del constitucionalismo, esta rama del derecho público todavía es una ciencia que está en construcción. A diferencia de otras ramas, por ejemplo, dentro del derecho privado al derecho civil, que tiene un código civil de muchísimos años, bueno, esta rama todavía no tiene código y bien tiene autonomía científica, por eso se estudia independiente, sigue evolucionando y la doctrina sigue agregando distintos estudios sobre la materia que va evolucionando continuamente. Entonces, podemos definir el derecho administrativo como ese conjunto, también la sacamos de Marienhof. Gordillo también tiene una definición un poco mucho más corta, pero bueno, nosotros tenemos esta de el conjunto de normas y principios, pensé que decimos de derecho público interno, y que tiene por objeto la organización y el funcionamiento de la administración pública, y así como así también de las relaciones interorgánicas, interadministrativas y de las relaciones de la administración con los administrados. Esto que ahora parece todo muy trabalengua, cuando ustedes vean las otras unidades, después van a terminar de entender a lo que apunta esta definición, y que es muy completa. Y de nuevo vamos a ir viendo qué significa cada cosa. Cuando hablamos de conjunto de normas, en principio vemos que no solo tienen en cuenta las leyes, y cualquier ley que tenga esta materia de administrativo, sino que aparte de todas estas normas positivas, también tenemos principios. Vieron que cuando vimos constitucional, vimos los principios, vimos un que les da el más común y el más conocido, el principio de igualdad ante la ley. Esto quiere decir que el derecho administrativo justamente tiene en cuenta todas las normas y principios del derecho público, y este autor solo tiene en cuenta al derecho público interno. Quiere decir a todas esas normas y principios dentro del Estado. No así todas aquellas normas o principios que surjan de los organismos internacionales, por ejemplo, no los considera dentro del derecho administrativo. Que, por ejemplo, alguna regulación de la Organización Internacional del Trabajo quedaría fuera para la Concepción
de lo que entiende por derecho administrativo, lo que estudia el derecho administrativo. Entonces, derecho administrativo es un conjunto de normas y principios de derecho público interno. ¿Cuál es el objetivo? La organización y el funcionamiento de la administración. Lo que tiene en cuenta es cómo está esa administración, cómo funciona, y para justamente tener un funcionamiento eficaz, esa administración va a dotarse de órganos, y esos órganos le va a tener que dar a cada uno una función específica de su competencia. ¿Tá? Todo esto que les voy dando ya lo vamos a ir viendo. Entonces, el objeto de estudio es la organización y el funcionamiento de la administración pública, y también, aparte de ese organización, cómo se relacionan, o sea, las relaciones que surgen. El derecho administrativo tiene en cuenta la relación que surge entre órganos de una misma persona jurídica. Eso serían las relaciones interorgánicas, que es entre órganos que pertenecen a la misma persona jurídica. Ejemplo que más común es dentro de la municipalidad. La municipalidad es una persona jurídica, pero hay distintas secretarías que dependen de esta municipalidad. La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno, de Promoción Social o Desarrollo Social, va cambiando los nombres, pero bueno, esas relaciones que se dan dentro de esos organismos, que todos dependen de la misma persona jurídica, se dan relaciones interorgánicas. ¿Qué lo estudia? El derecho administrativo. También hay otras relaciones que son interadministrativas, y acá se da entre distintas personas jurídicas públicas. Por ejemplo, ya no son órganos de una misma persona jurídica, sino que son distintas personas jurídicas. Por ejemplo, cuando la municipalidad firma un convenio con la Universidad Nacional de Rosario, en este caso, son dos personas jurídicas distintas, y esa relación es interadministrativa, la estudia el derecho administrativo. Y también estudia las relaciones de entidades administrativas con las personas individuales, con los administrados, cuando anteriormente un comerciante quiere habilitar un negocio, se produce esta relación de la entidad administrativa de la municipalidad con un administrador. Esa sería la definición de derecho administrativo, que si no se entienden las relaciones, vuélvanla a leer. Próxima clase volvemos a preguntar, se toma siempre. Relaciones interorgánicas e interadministrativas. ¿Cuáles son las diferencias? Decimos que el derecho administrativo tiene carácter local. Esto quiere decir carácter, un derecho provincial. ¿Por qué decimos que el derecho tiene un carácter local? Justamente consecuencia de nuestro régimen político, jurídico, que adopta nuestro régimen de Estado, adoptar el régimen federal de Estado. Estamos hablando de que existe esa relación. Las provincias conservan todo un poder, o sea, son presidentes a la Constitución Nacional. ¿Vieron que dije se relaciona institucional con administrativo? Bueno, haber adoptado este régimen federal de Estado, el Estado quiere decir que fue constituido por la unión de las provincias que son preexistentes a la Constitución Nacional. Y esas provincias, al constituirse,
se reservan todo aquel poder que no hayan delegado cuando se constituye la nación. Todo lo que no haya sido por las provincias delegado en la Constitución Nacional va a ser reservado por las provincias. Justamente el derecho administrativo es uno de los poderes no delegados a la Constitución Nacional. Eso lo encontramos en el artículo 121 de nuestra Constitución Nacional, y también lo vemos cuando el artículo 122 nos dice que las provincias conservan ese poder no delegado al poder dictarse sus propias instituciones y regirse por ellas. Es decir, esa facultad de organizarse está conferida a las provincias. ¿Entendió esto? Por eso decimos que el derecho administrativo es de carácter provincial, el derecho provincial. Es decir, que las provincias son las que van a dictar las normas del derecho administrativo. Es decir, las provincias son las que organizan ese poder no delegado a la Constitución Nacional, lo reservan las provincias. Sin embargo, dicho esto, que tiene un carácter local, vemos que nuestra Constitución Nacional, de estas facultades no delegadas, para cumplir con sus propios fines, el Estado Nacional también goza de esas potestades de carácter administrativo, y también se dicta su propia Constitución y se rige por ellas. Entonces, bien, tiene facultades administrativas. ¿Bien? Como principio, corresponde a las provincias la regulación del derecho administrativo. No obstante que la nación va a tener también facultades administrativas que van a estar justamente establecidas en la Constitución Nacional. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Luego, último punto del programa, tenemos cuáles son las fuentes del derecho administrativo. Como vimos en el derecho constitucional, y como se entiende el derecho en general, tiene normas, no solo normas, sino hechos y actos de los que tienen en cuenta para fundar el derecho del que estemos hablando. En este caso, el derecho administrativo va a tener en cuenta esa fuente para su regulación, o sea, va a ser el hecho creador del derecho que tiene como causa. Vamos a ver dentro del derecho administrativo cuáles son esa fuente, ese hecho, esa causa, ese hecho generador de donde brota el derecho administrativo. Vemos que la misma jerarquía, la Constitución Nacional es una, y ese orden de prelación que vimos en lo constitucional en el artículo 31 rige ya todas las materias del derecho, pero como fuentes del derecho administrativo vamos a ver que hay normas que tienen mayor cualitativo, mayor conexión con el derecho administrativo que con otras normas o con otras materias. Entonces, vamos a ir viendo dentro de las fuentes del derecho
derecho administrativo, ¿cuál es la primer norma fundamental que va a tener que basarse ese derecho administrativo? Según nuestra Constitución, ¿cuál es en la jerarquía constitucional, cuál es la norma? Las voy a volver a cortar, ¿eh? Otra vez, perdón. Hoy fue una clase muy cortada, pero dijimos, ¿cuál es el orden de prelación o jerárquico de las fuentes del derecho administrativo? ¿Quién supone cuál sería la del vértice o la de mayor jerarquía dentro del derecho administrativo, nuestra pirámide jurídica? Puede ser la Constitución Nacional Muy bien, pero ¿qué nos falta? y los tratados internacionales de derechos humanos eran. Exactamente, es igual, esa jerarquía que vimos, derecho constitucional, la trasladaríamos a lo que vimos como fuente del derecho administrativo. Así que con estudiarlo una vez, acá van a volver a repetir lo mismo que estudian derecho constitucional. Tenemos que, para el derecho administrativo, la norma fundante, la norma principal y la que el derecho administrativo no puede contradecir, un punto de vista es nuestra Constitución y aquellos tratados de derecho humano con jerarquía constitucional. Porque esos derechos internacionales, que en un principio fueron 11, y que luego fueron incorporados otros 3 en 2 años, y que en el tiempo pueden seguir incorporándose, van a ser el vértice o la norma de mayor jerarquía como fuente del derecho administrativo. Luego, ¿qué nos seguía? Desde los tratados de derecho humano. Los tratados de integración y los demás que celebra el Estado Nacional. Exactamente. Luego de los tratados internacionales, ¿qué tenemos? Tanto los demás tratados internacionales, sean de integración, los concordatos de la Santa Sede. Las leyes dictadas por el Las Congreso. leyes. Muy bien. Todas las leyes del Congreso Nacional, hay muchísimas leyes de derecho administrativo que van a ser fuente y van a regular el derecho administrativo. Y muy, pero muy importante dentro del derecho administrativo, toma más que a lo mejor en otros derechos, como norma, como fuente del derecho administrativo, ¿qué tenemos?
después de la ley. Los reglamentos. Bien, muy bien, los reglamentos. Que, como vemos, los reglamentos en sí tienen esa función de organización que hacen a la función, al funcionamiento de la administración pública. Por eso, acá no lo tenemos en el apunte, pero vamos a hacer un repaso. ¿Cuántos tipos de reglamentos existen? ¿Recuerdan? Tiren el número, si nadie lo recuerda. 4. Muy bien. 4 tipos de reglamentos. Tratar de ir recordando qué tipos de reglamentos, a veces también conocidos como decretos, para darles una ayuda. ¿Cuáles serían? Vamos a enumerarlos. ¿Alguno? ¿Nombre? Los de necesidad y urgencia. Bien. Necesidad y urgencia, esos son los que dicta el Poder Ejecutivo, donde se atribuye justamente una facultad propia del legislativo, pero ¿por qué lo realizan? ¿Cuál es la urgencia en una causa de una crisis? Algo que justamente, muy bien, ahí vamos con el próximo. Dijimos el de necesidad y urgencia. Otros son los de ejecución. ¿Qué otro? Los autónomos. Los autónomos. Y los autorizados. Bien, le pusimos otro nombre, pero serían los delegados. Muy bien, que son los que autoriza el Poder Legislativo, conocido nombre propios de delegados, pero serían los que autoriza el Legislativo. Esos serían los 4 tipos de reglamentos. Que no estén acá en el material didáctico no quiere decir que no se tomen, justamente todo lo contrario. O sea que ya ustedes se supone que lo saben, lo vimos en derecho constitucional. Lo mismo se traslada acá. Esos 4, entender cómo funcionan. Y vamos a tratar de recordar, y lo vamos diciendo. El primero sería el decreto, el autónomo. El decreto o el reglamento autónomo. Es aquel que dicta el Poder Ejecutivo, el órgano ejecutivo, pero ¿sobre qué? ¿Sobre qué materia? ¿No eran sobre materias específicas del Poder Ejecutivo? Exactamente, materias determinadas de administración. Justamente se lo conoce con el nombre de zona de reserva de la administración, porque hace justamente esto de tiene que establecer cuál es la organización de la administración pública, de algún órgano, de alguna repartición, dicta un reglamento. Esos son los reglamentos autónomos, que son justamente funciones propias de la administración pública. Por eso se dicen autónomos. Se les confiere porque justamente están dentro de su propia esfera de funcionamiento. Esos serían los reglamentos autónomos. Luego tenemos los de ejecución. ¿Cuáles serían los de ejecución?
los que dicta el Poder Ejecutivo. Bien. ¿Sobre qué? Acá, los de ejecución los dicta el Ejecutivo, pero ¿a qué están vinculados justamente los de ejecución? La aplicación y el cumplimiento de las leyes. Muy bien. El de ejecución va a ser siempre como para, va a estar supeditado a una ley que va a tener que como complementarla, ponerla en aplicación a esa ley. Por eso son de ejecución. Se conocen también como decretos reglamentarios. Lo que hacen es suplir alguna cuestión que la ley no podía regularlo y se lo deja al Ejecutivo para que la complemente, para que la termine de cerrar y sea aplicable la ley. Pero justamente lo que hace el Ejecutivo es cumplimentar esa ley, para ponerla en funcionamiento, para aplicarla, y obviamente tiene que ser sin alterar el espíritu de esa ley. No puede que con ese reglamento cambiarle lo que dispone. La ley ya está, es una ley dictada por el Congreso, teniendo todos los procedimientos, y le deja algunas cuestiones para que el reglamento la termine de cerrar. Ese sería el de ejecución. Luego tenemos los reglamentos delegados. ¿Cuáles serían? ¿Quién me lo explica cómo funciona? Son también los que dicta el Ejecutivo sobre materias del Legislativo, ¿puede ser? Justamente, van viendo las diferencias de cada uno. En este es el que dicta el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, pero acá materia no es propia de la administración, son materias propias del legislativo. Pero es justamente el órgano legislativo el que le autoriza, por eso alguien había dicho autorizar, el que le transfiere una parte propia de su competencia para que el Ejecutivo lo legisle. Entonces, estos delegados, en principio la Constitución dice están prohibidos, dice salvo, y después, o sea que autoriza que el legislativo le delegue al ejecutivo y va justamente a tener que ser por un texto determinado, en donde el legislativo va a tener que dar las bases, decir bien cuáles son los puntos que se puede legislar al ejecutivo. Y justamente los últimos, de necesidad de urgencia, nombres de que necesita tiempo para que sigan los procedimientos de la ley, porque esta necesidad o esta urgencia pública lo amerite, en donde la seguridad, la defensa públicas hagan que sea necesario el Ejecutivo dicte estos reglamentos. ¿Cuáles son las materias sobre las que nunca puede haber un decreto o un reglamento de necesidad de urgencia? El Ejecutivo no puede legislar bajo ningún pretexto de urgencia pública. ¿Recuerdan? ¿Puede repetir la pregunta? Sí, hay unas materias que nunca podría el Ejecutivo
aunque haya una crisis, una urgencia nacional terrible, pero sobre esas materias la Constitución prohíbe este tipo de reglamentos. En materia penal, muy bien, Pilar. Tributaria y Positiva. Tributaria, muy bien. Y electoral. electoral. Partidos políticos, no. El Ejecutivo nunca va a poder dictar reglamentos sobre esta materia. Muy bien. Con esta, vieron que esta unidad es como la presentación de lo que es la materia, derecho administrativo, es corta. Para lo que viene ya es más larga. Les pido que sea la atención, porque como es mucho más abstracta, es más difícil a lo mejor de ubicarnos en esta materia que en derecho constitucional, que si no me entienden lo que digo, digan, pidan que repita, que vuelva a preguntarles cómo es. Bueno, ¿alguna duda? Por ahora no. Profe, yo quería saber los reglamentos, lo de los 4 tipos que hablamos recién. O sea, en esta parte no está, tendríamos que volver para atrás en la otra parte. No está en el apunte, o sea, fíjate que está dentro de las fuentes del derecho administrativo, no se transcribió, porque ya la tenés en el apunte, o sea, se podrá sacar de cualquier apunte, trae una guía didáctica nada más para que tengan los contenidos mínimos. Por eso lo podés sacar de derecho constitucional o de cualquier lugar que quieras, pero está dentro de la materia, lo que es reglamentos dentro del derecho administrativo. Y eso es lo que me preguntaste, no sé. No entendí la pregunta. Sí, gracias. Bien. Así que sí, pues rinden derecho constitucional, lo aprueban y pasamos a derecho administrativo, esto lo van a tener que volver a repasar porque los reglamentos está dentro de esta unidad también. Se puede tomar dentro de derecho administrativo, dentro de las fuentes, los reglamentos. ¿Alguna duda más? Léanlo, les pido siempre lo mismo, pero para el miércoles vamos a arrancar con la próxima unidad, pero y me voy a tomar unos 5 minutitos para preguntarle, no lo voy a hablar yo, me lo van a ir explicando ustedes, las 2 definiciones, tanto de lo que es administración pública y derecho. ¿No entendí la pregunta? Creo que pregunta si el miércoles vamos a arrancar con la unidad 7. Sí. El miércoles arrancamos con la unidad 7. Hacemos 5 minutos de repaso de esta y el miércoles arrancamos con la unidad 7, que es larga, así que la vamos a dividir a lo mejor. Si no terminamos, en 2 clases. Pero es la única, así, larga, y tiene mucho contenido. La siguiente también, así que a lo mejor la hacemos mixta. Pero bueno, para la próxima vemos la unidad 7. Y sacamos todas las dudas de la unidad 6, si hay algo que no se encuentra. Bueno, entonces, hasta el miércoles. Chao, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao.